Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar con nuestros invitados un tema que nos va a traer muchas repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Cayó como un balde de agua fría la decisión de la administración del presidente Donald Trump de cancelar el estatus de protección temporal, como se llamó en un principio a ese permiso que se concedió a ciudadanos de Honduras que habían llegado a Estados Unidos en 1998 o años atrás. Nos afectó el huracán Mitch y la administración del presidente Clinton extendió este permiso de trabajo. Se registraron 13 extensiones y Donald Trump le ha puesto un punto final. Nuestros invitados para analizar este tema hoy, el doctor José Tercero Midense, es un experto en temas internacionales, ciudadano honduro-estadounidense, que nos va a compartir sus experiencias y sus puntos de vista desde el área legal e histórica. Doctor, buenas noches, es un placer saludarlo. Un cordial abrazo, licenciado Rosendo García, y por supuesto a la amable audiencia del banquillo para exponer el día de hoy los temas constitucionales, cómo funciona el TPS, cuál es el poder que tiene el presidente a través del artículo 2 constitucional y cómo funciona una potencial reforma migratoria a través del artículo 1 constitucional del Congreso de Estados Unidos. Así que para mí es un gran placer estar al banquillo con usted y por supuesto con los invitados. Muy bien, gracias doctor. Ya vuelvo con usted. El abogado Octavio Pineda Espinosa con nosotros aquí en el estudio. Rosendo, gracias por la invitación. Gusto saludarlo. Fue diplomático hondureño en el momento que se produjo el otorgamiento de este beneficio para los hondureños. Era cónsul general de Honduras en Nueva York. Ya nos va a contar de cómo se fueron alcanzando objetivos y en qué momento hubo un quiebre que nos hizo cometer errores. Y hoy tenemos esta consecuencia que puede tener implicaciones de orden económico, de seguridad y muchos otros elementos que se van a ir sumando en los próximos días. Se habla, doctor José Tercero Midense, ya de acciones a través de la justicia de los Estados Unidos para intentar una prórroga, como efectivamente la han logrado algunos países, y no tener estos 60 días, que es lo que ha fijado el Departamento de Seguridad, para que salgan los hondureños. ¿Cómo funciona este proceso y qué posibilidad de que esto se logre pronto existe? Buenas noches nuevamente. Un abrazo al abogado Octavio Pineda y por supuesto lo más importante, la amable audiencia. Para poder analizar el tema constitucional norteamericano hay que definir una definición constitucional que es un principio de la Constitución de Estados Unidos que se llama de Judicial Review. Cuando se presenta un documento a la Corte Suprema, en el caso del TPS, la Corte Suprema de Estados Unidos no le dice al presidente Donald Trump que sí o no debe otorgar un TPS. Lo que hace la Corte Suprema norteamericana, si se presenta un recurso para hacer una extensión, lo que se utiliza es lo que se llama de Judicial Review. La Corte Suprema dice, en el caso de Marbury versus Madison, que la Corte Suprema no tiene potestad ni injerencia para decir al presidente de Estados Unidos qué tiene que hacer de acuerdo a las funciones del Ejecutivo. Lo que puede hacer, licenciado García, la Corte de Estados Unidos es decirle que el lenguaje que está utilizando, como en el caso de Batari versus Nielsen, en donde se utilizó un lenguaje, entre comillas, que iba hacia el racismo, entonces la Corte Suprema norteamericana hace una resolución razonable en donde dice que el presidente actual no está utilizando una definición en el lenguaje para cancelar el TPS. Por lo tanto, hay que definirlo el día de hoy, que no existen los recursos contra el TPS, no se puede hacer un recurso a favor del TPS. Lo que se hace es se solicita a la Corte, si lo pueden hacer, que la definición y el lenguaje que utilizó el presidente para cancelar el TPS de Honduras no está de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, en esta oportunidad, el presidente utilizó lo que se llama el análisis del país, y al utilizar el análisis del país, él tiene tres expedientes: el expediente del Departamento del Tesoro y Comercio, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces el presidente de Estados Unidos tiene la completa discrecionalidad en el tema del alineamiento con los países de otorgar un TPS. Y lo voy a volver a repetir.
cuando se habla periodísticamente, analísticamente, que se va a presentar un recurso a la Corte Suprema para que exista de nuevo el TPS, esos son recursos no para extender ni para otorgar beneficios, sino que solicitan a la Corte de Estados Unidos que si el lenguaje no fue utilizado constitucionalmente, entonces que les dé tiempo para que el presidente pueda volver a reorganizar la cancelación del TPS. Esto se presenta por parte de un afectado y lo puede hacer en qué sitios puntuales, doctor Tercero. Cuando existe, digamos, un agravio en general en el caso del TPS, lo que se debe analizar no es que una persona va a presentar un recurso, no que los 55,000 personas van a presentar un recurso. Lo que se hace es que si hay una firma de abogados que considera que el lenguaje que utiliza el presidente no fue constitucional, entonces no es que se presente un recurso que tiene derecho, sino que ellos pueden presentarlo, la Corte lo puede rechazar, pero el cambio de la definición del TPS, que lo pueda volver a implementar, eso no se puede hacer porque la Corte Suprema, a través del Judicial Review, no le permite dictarle al presidente, decirle, lo puede volver a imponer o lo puede retirar. Lo único que puede hacer la Corte es, si acepta el documento, es decirle al presidente que va a revisar el lenguaje, pero no le puede decir al presidente que lo devuelve el TPS. Sí, usted me habla de que al despacho oval del presidente Trump llegaron varias notificaciones o informes de la situación de Honduras actualmente y que eso es lo que da como resultado que el gobierno de Donald Trump cancele el TPS. Hablan de sustanciales mejoras en materia de seguridad para Honduras, en materia económica. Y así lo hacen ver en el informe que se difundió recientemente el lunes. Revisando estos elementos que traslada Estados Unidos a Honduras y viendo la realidad del país, faltó lobby, faltó acercamiento. ¿Qué le dice su experiencia? ¿En qué se falló para que Trump haya dicho Honduras y Nicaragua, punto final? Cuando el artículo 2 le permite al presidente 5 poderes plenarios, uno de los 5 poderes plenarios del presidente es la representación suprema de Estados Unidos frente a organismos internacionales y frente a los países. Este gobierno del presidente Donald Trump indicó 2 cosas. Uno, el alineamiento político directo con Washington y número 2, la completa discrecionalidad en el tema de la apoyo en el beneficio económico y migratorio a los países. ¿Qué hizo también el presidente de Estados Unidos actualmente? Le dijo a los países centroamericanos y latinoamericanos que la sociedad en bloque, que Honduras tiene 500 años de estar hablando de bloque, de grupos y de asuntos bilaterales, el presidente, como no tiene que dirigirse por lo que es el intercambio de los tratados, porque recuerde usted que en Estados Unidos el tratado es secundario a la Constitución, el presidente le dice a los países, mi gobierno tiene a través de la Supremacy Clause la individualización de los beneficios y cuando el presidente individualiza los beneficios le dice a Honduras que si el país no está alineado con las políticas de Washington, entonces yo tendré la discrecionalidad de retirarle un beneficio económico o brindarle un beneficio migratorio. Por lo tanto, licenciado García, lo que hizo el presidente a través de la cláusula de Supremacy Clause, artículo 2, y el poder plenario que tiene el presidente para representar a los Estados Unidos y otorgar beneficio migratorio y económico, el presidente decide en una resolución, dice que si este país no está alineado con mi gobierno, y es mi discrecionalidad de otorgar un beneficio migratorio o un beneficio económico, entonces lo puedo retirar. Lo que sucedió entonces fue que él aplicó la teoría del alineamiento y el país no lo miró alineado y por eso el TPS no se concedió. ¿Qué errores hemos cometido para estar en esta situación que se puede tornar crítica en materia financiera para el país y en muchos otros elementos que nos traerán una repercusión insisto, a corto, mediano y largo plazo? Se habla en un informe, solo para ponerlo en perspectiva, Octavio Pineda y doctor Tercero Midense, que alrededor de $85 se van a perder por hogar de Honduras que se ve beneficiado con el envío de remesas, que ese es uno de los tantos elementos de favorable para Honduras con el despacho que hacen nuestros compatriotas en Estados Unidos. Octavio, buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo al doctor Tercero Mirense. Me gusta cómo empezó su conversación. Yo soy profesor de Derecho Constitucional aquí en la universidad y siempre menciono
Marbury versus Madison como el principio que estableció y que se ha utilizado por todos los demás países de la supremacía constitucional. Sobre el tema, Rosendo, comparto con el doctor Tercero esas facultades que tiene el presidente de los Estados Unidos. Esa es una decisión soberana, pero es obvio que la política que ha definido Donald Trump es marcada, entre otras cosas, en dos líneas. Uno, el alineamiento político que el doctor Tercero mencionaba, y no podemos negar que existe una política antimigrante de Donald Trump. ¿Qué errores ha cometido el Estado de Honduras? Sobre todo la presente administración. En primer lugar, atacar a nuestro principal socio comercial y político. Se mencionó aquí en el ambiente nacional e internacional la intención del gobierno de eliminar el tratado de extradición, los problemas del narcotráfico, que es un tema que han perseguido muy vehementemente los Estados Unidos, el tema también de atacar las posiciones, las posturas de los embajadores que ha tenido Estados Unidos con respecto al tema de la democracia y los procesos electorales. Fueron muy vehementes los representantes de Libertad y Refundación en el gobierno en atacar todo eso y obviamente en alinearse con las políticas de países que van más allá, hacia el socialismo del siglo XXI, que están representados en el Foro de Sao Paulo, entre otras cosas. ¿Molesta a los Estados Unidos retiros de diplomáticos? Usted que estuvo en Nueva York, planteo esto porque dentro de tanto que se ha dicho aquí, nos encontramos con versiones como la siguiente: no debió traerse al embajador Wu de Washington para asumir el rol de canciller del país, aquí despachando desde Tegucigalpa, que bien pudo ostentar el cargo ahora que la tecnología está a la orden del día. Un ejemplo lo tenemos con el doctor Tercero Midense, que está en Estados Unidos y es como que está en casa. Él manejando la relación exterior, pero con ese lobby que es fundamental y que los gringos nos han enseñado que sí funciona en Washington. Sí, yo creo que nuestra embajada de Washington es la principal embajada que tenemos en el mundo. El embajador establece una relación con las instituciones, con los poderes del Estado norteamericano, y en diplomacia las cosas no se dicen directamente, pero se mandan mensajes. Y yo creo que ese fue un mal mensaje, retirar al embajador Wu. Aunque Estados Unidos no tiene tampoco aquí. Sí, pero ha habido representación, porque hay una jerarquía, hemos tenido representación. También el hecho de que no haya embajador estadounidense en Honduras es un mensaje en sí mismo. Entonces yo creo que ahí se cometió un grave error. Segundo lugar, tú lo mencionabas, el tema de que esta decisión que ha tomado el gobierno norteamericano va a impactar directamente la economía hondureña, porque el 26% del presupuesto nacional lo representan las remesas. Y este impacto va a representar 250 millones mensuales que va a dejar de recibir la economía hondureña. Y recordar también que no solo estamos hablando de 55,000 personas, son en realidad 55,000 familias las que van a salir afectadas. Entonces, esos errores, más la política, la retórica de la presidenta Castro, de sus funcionarios, atacando a nuestro principal socio comercial como imperialistas, representantes del neoliberalismo, etc. Es una retórica que ya está incluso obsoleta, porque ya no se utiliza en el mundo moderno después de la caída de la Unión Soviética. Tiene que tener un efecto. Y obviamente, como el doctor lo decía, el presidente Trump empezó a mandar mensajes. Se lo ha mandado a Venezuela, a Nicaragua, a la misma Colombia, a España, que es un socio comercial en la Unión Europea, y nosotros también estamos en esa órbita porque nos miran más alineados con la izquierda que con los valores democráticos que hemos defendido siempre. Bueno, aquí hay otro elemento. La presencia hace unos días de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, ¿no la aprovechamos? ¿O qué pudo ocurrir a sabiendas de que es una persona cercana del presidente Trump?
¿se pudo cambiar el pensamiento político de Washington o esta es una decisión que desde hace muchos días la venía madurando la Casa Blanca, doctor Tercero? ¿Cómo funciona esa diplomacia entre folder allá en Washington? El procedimiento indica que cuando un secretario de Seguridad de los Estados Unidos visita una nación es por dos motivos. Uno, por la terminología de la seguridad nacional interna de Estados Unidos. Y número dos, en el caso de Honduras, porque estaban cruzando muchas personas de Sudamérica y estaban utilizando a Honduras como destino para poder llegar a los Estados Unidos. Las visitas de los secretarios de seguridad son de dos maneras: cubrir a los Estados Unidos de América y prevenir que exista un ataque inminente o una invasión de otro país hacia los Estados Unidos de América. ¿Quién hace entonces la defensa de Estados Unidos? Lo hace en el tema del armamento, lo hace el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y en el tema diplomático lo hace Marco Rubio. Entonces, cuando el secretario de Estado norteamericano visita los países, es porque va a existir una relación de aumento de visas, posiblemente TPS, y un acuerdo internacional de comercio. Cuando la secretaria de Seguridad, que en Honduras no entienden cuando visita a la secretaria de Seguridad, ella no lleva la autorización para dar un TPS, porque la autorización para dar un TPS la tiene directamente el presidente de los Estados Unidos. Lo que hace el presidente es que cuando envía a una secretaria de Seguridad, el mensaje no es de relación, el mensaje es de que ese país en donde llega la secretaria o el secretario de Seguridad es que está, uno, ayudando o brindando un apoyo a las personas, en este caso migratorios, para que puedan cruzar por Honduras y llegar a los Estados Unidos. Entonces, de ninguna manera el secretario de Seguridad norteamericano tiene la disponibilidad o la discrecionalidad o el beneficio de otorgar un TPS. Por lo tanto, cuando ustedes vieron que el secretario de Estado no llegó a uno de los países, la visita del secretario de Estado sí es importante. ¿Para qué? El secretario de Estado puede aumentar las visas de trabajo, de agricultura o brindar una oportunidad a Honduras, en este caso del TPS. Pero la Secretaría de Seguridad lo que hace es únicamente llevar el mensaje de que existe, que el país está actuando directamente en contra de los beneficios de Estados Unidos, como el pase de los inmigrantes, para cubrir la seguridad norteamericana. Muy bien, hacemos una pausa. El doctor José Tercero Midensi y Octavio Pineda Espinosa, abogado de profesión, experto en derecho constitucional aquí en nuestro país, analizando estas decisiones que ha tomado Washington recientemente con los hondureños. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Octavio Pineda y el doctor José Tercero Midensi. Al estadounidense, hablando de la autoridad como tal, porque puede requerir alguien del ICE, incluso hay policía en algunos estados, en algunos condados con autorización para detener. La Guardia Civil o la Guardia Nacional ha intervenido, entiendo que en California, y hay que atender y decir la verdad, me decía Octavio, porque al gringo no le gusta que le mientan. Es una cuestión cultural. En Honduras estamos acostumbrados a querer como empezar a negociar con la autoridad o a contar nuestras historias. Y yo siempre les decía a los hondureños que llevan al consulado y a los que están aquí que es una cuestión cultural nuestra, pero allá el respeto a la autoridad, el respeto a la ley es absoluto. Y el norteamericano prefiere y más bien puede recibir hasta mejor beneficio diciendo la verdad. Ellos castigan mucho la falsedad, la mentira, el prevaricato. En los juicios los podemos ver también. Entonces yo siempre les aconsejaba, si te detienen, es mejor decir la verdad, explicar tu situación y obviamente después buscar ayuda legal, ¿verdad? Y hablando de ayuda legal, ese trámite que se debe recomendar a nivel de los consulados, porque ese es un elemento que lo tiene que trabajar como tal el Estado, poniendo en el servicio exterior personas que orienten. No todo el mundo tiene la facilidad que nosotros ahora tenemos de consultarle a usted, al doctor Tercero Midensi, que nos orientan. Sí, y yo creo que ahí podría ser una labor el consulado, porque ahí en los Estados Unidos hay abogados expertos en migración. Ustedes hablan, por ejemplo, con la abogada Caro, que es una experta en esos temas, y lo que podría hacer el consulado, lo que deberían hacer los consulados, es acercarse a ciertos bufetes que son especializados en estos temas y obviamente tener gente en los consulados hondureños
que estén preparados en estos temas para poder darle la información a los hondureños que lleguen a solicitar ayuda al consulado. Los que tienen patrimonio hondureños que se verán afectados por esta determinación de la administración Trump, tienen sus viviendas, sus vehículos, tienen incluso inversiones, algunos de ellos, depósitos en el sistema financiero estadounidense porque es bueno y es plausible que lo hayan logrado. ¿Qué recomienda? Primero, como siempre, buscar ayuda legal, porque estos son elementos que le pueden servir, porque también el ciudadano allá tiene la facilidad de acudir cuando, como decía el doctor Tercero, de manera individual a las cortes, ¿verdad? Y buscar de alguna forma, quizás no una medida para aplazar la salida, pero para dejar en orden todas estas situaciones que son propias o familiares. Ahí hay que analizar cada caso particular, porque como tú decías, hay cuestiones de bienes, de acciones, etcétera, etcétera, que son elementos, si has pagado impuestos o no has pagado impuestos, son elementos que son favorables cuando estás solicitando algún tipo de beneficio en el sentido migratorio. Doctor, ¿usted qué recomienda? Mire qué interesante. Solo voy a apoyar en unos 30 segundos al abogado Octavio Pineda cuando hablaba del arresto y la detención. En Estados Unidos, la cuarta y quinta enmienda dice que al momento del arresto y la detención, cuando se le leen los Miranda Rights, en uno de los Miranda Rights dice que tiene derecho a guardar silencio, que es la quinta enmienda. Entonces, en Estados Unidos es mejor no hablar, solamente presentar la identificación que tenga, por supuesto, si tiene licencia de conducir o la ID o su pasaporte, etcétera, y el policía o el agente tiene la obligación de solicitarle un documento de identificación y después de ese documento de identificación, si la detención no es a través de una detención de tráfico o de violación de tráfico de vehículo, entonces si es en el vehículo tiene que presentar la licencia de conducir, el registro del vehículo y el seguro del vehículo. Si es una detención digamos, en un lugar público, la persona tiene derecho solamente a enseñarle la licencia, identificarse. Y lo mejor en estos casos es mejor no hablar, ni siquiera decir la verdad o la mentira, sino que guardar silencio para que sus abogados más adelante, cuando leemos nosotros las transcripciones de la detención, lo más importante es que la persona no habló, sino que solamente presentó la identificación. Así que quería apoyar al doctor Octavio. Y en el otro caso que me decía el licenciado, existen varias opciones. Recuerde usted, rápidamente, hablaban del tema de los bancos y en la familia, por ejemplo, rápidamente. En los bancos usted puede presentar lo que se llama el joint account. ¿Qué significa el joint account? Significa que si la persona tiene su cuenta de banco y tiene su TPS, puede unirse una persona que tiene residencia permanente o ciudadanía para que se quede él con la cuenta y ambos estén dentro del banco. En el caso de los menores de edad es más complicado. ¿Por qué? Porque aun cuando el menor de edad haya nacido dentro de Estados Unidos, que es ciudadano americano, y se tiene que retirar hacia Honduras, el problema viene acá, que no es que va a agarrar a los niños y los va a dejar acá con una tía, con una prima, sino que van a solicitar el servicio social de Estados Unidos, del condado, de la ciudad o del estado, le va a solicitar dónde están los padres. Y si los padres no aparecen por un cierto tiempo, entonces ese niño pasa a las manos del estado y puede ser dado en adopción. Entonces no es fácil únicamente que el hondureño que conoce, que está en Estados Unidos, y el abogado Octavio Pineda, que fue cónsul, sabe que aquí existen todos los procedimientos, no es que va a dejar al niño con un familiar, sino que cuando el niño empiece a ir a la escuela, van a solicitar a los padres que se hagan presentes. Y si no están, se llama a una trabajadora social, la trabajadora social hace un reporte y ese reporte va a la Secretaría de Estado del Estado diciendo que el niño no tiene padres. Doctor, perdón, si este niño menor tiene un hermano, ¿qué pasa? Porque ahí sí hay un vínculo directo y cuando le planteo este escenario es un hermano mayor de 21 años. ¿Qué pasa en un caso como ese? Excelente. Si no tiene la patria potestad el hermano y no tiene la discrecionalidad legal de poder manejar al menor de edad, automáticamente el servicio social lo puede obtener y lo puede donar. Entonces, el problema es que el hondureño está acostumbrado a dejar a un menor de edad. Y la pregunta que hace usted es interesante. Aunque sea el hermano, aunque sea un primo o una hermana o un tío, la persona tiene que tener la legítima cobertura legal de la persona, pero el Estado va a consultar dónde están los padres. Y si los padres están fuera de Estados Unidos
porque se han retirado, ellos pueden tomar posesión del menor de edad y darlo en adopción. Y el otro, es complicado. Sí, y el otro elemento, doctor Tercero Midensi, Octavio Pineda, es que este trámite, en caso de hacerlo, vista la emergencia, lleva un tiempo. Y los hondureños, el común de nosotros es dejar todo para última hora. Normalmente un trámite de estos, planteado esto que analizamos ahora, ¿dura cuánto en Estados Unidos, doctor? Dependiendo los estados, porque cada condado tiene su propia regla, cada ciudad tiene su propio procedimiento. Sin embargo, existen dos posibilidades en esto. Primero, decidir en la familia si se van a llevar al menor de edad, que es ciudadano americano. Sáquenle su pasaporte americano para que él se pueda ir con su pasaporte americano y no tenga problemas después que quién se lo va a sacar aquí en Estados Unidos. Y número dos, si la decisión es de dejar al menor de edad acá, dependiendo la edad que tenga, entonces lo complicado, licenciado, es que se puede solicitar la patria potestad, pero el problema es que la corte familiar va a decir si sí o no acepta que esa persona tiene la condición para poder tener a un menor de edad. Y el problema es que en Estados Unidos les gusta controlar a los menores de edad. ¿Para qué? Para que no tengan ninguna incidencia más adelante. 30 segundos. Oiga bien, aquí en Texas, cuando hay un accidente de vehículo, ¿se acuerdan que hay accidentes de vehículo? Y dentro el menor de edad está en ese accidente y se hace una demanda en contra del seguro de la otra persona que lo accidentó. Si el menor de edad recibe plata, digamos 100,000, 200,000 dólares, y la mamá recibe 100,000, no es que le dan el dinero a la mamá para que ella lo administre. Esos 200,000 dólares que le dan al menor de edad por los daños y perjuicios causados por el accidente, eso lo maneja el condado de Texas, y no se lo da al menor de edad hasta que cumpla 18 años. Entonces, todos esos procedimientos, licenciado García, que son complicados en Estados Unidos, especialmente los menores de edad, hay que tener mucho cuidado porque si lo dejan en Estados Unidos puede pasar en adopción. Estamos, Octavio, ante un hecho y un caso muy complejo. Es complejo y como dice el doctor... Perdón, Octavio, y ahora, además de complejo, con un límite a 60 días, que es lo que han dado, esperamos que eventualmente algunas acciones tengan fruto próximamente y se extienda a lo que nos dijeron 90 días. Aquí en Honduras, que podría, nos dijeron 6 meses, el automático nos decía. El doctor lo dijo, 90 días. Pero la cuestión es ahí que es bien complejo porque como él señalaba, cada estado tiene sus propias, cada condado, cada ciudad tiene sus propias regulaciones. Porque es un estado federal, no es un estado unitario como Honduras. Y por eso yo, el mejor consejo que yo le puedo dar a un hondureño es que busque ayuda legal de las personas que están entendidas. Obviamente tiene que también analizar qué bufete y qué abogado, porque también sucede que se aprovecha en materia migratoria muchos de los ciudadanos por desconocimiento. Muy bien, Octavio Pineda Espinosa y el doctor José Tercero Midense con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con nuestros invitados de hoy, el abogado Octavio Pineda Espinosa y el doctor José Tercero Midense. Estamos preparados como país para recibir a estos compatriotas. ¿Qué oferta se va a dar como clase política a estos ciudadanos, o solo vendrán algunos de ellos, porque van a salir en alguna cantidad seguramente, y van a intentar volver, o eso ya se dificulta y vamos a ver España? Bueno, es evidente que el país no está preparado para recibir esa gran cantidad de compatriotas que precisamente se fueron de Honduras porque aquí no existían las oportunidades para tener una vida digna. Hoy en la mañana una persona me hacía una observación, bueno, dos observaciones. Una, lo que acababa de mencionar, que no son 55,000 personas, son 55,000 familias, y que la familia hondureña está entre 4 y 5 personas. Entonces, o sea, al final había que puede agregar, ser una afectación es mayor, de unos... más la familia extendida. Y dos, la otra observación que me hacía es que esas personas, la gran cantidad que vengan hacia Honduras, o que sean deportadas o que voluntariamente regresen, y esto me lo decía desde el punto de vista político, obviamente, son personas que ya vienen molestas con la administración, porque por la falta de capacidad de la administración Castro, ellos están en esta disyuntiva. Y aquí, Octavio, perdón, que voy a intervenir. El otro gran problema es que independientemente de la familia, de donde llegue,
es una persona que no está acostumbrada a la vida de Honduras, porque algunos de ellos ya tienen más de 2 décadas de vivir en Estados Unidos, tienen hijos en los Estados Unidos. Algunos hijos que ya son ciudadanos, Sí, incluso. y no están familiarizados con lo nuestro y pueden entrar también hasta con problemas en su diario vivir y en su comportamiento al venir a la relación diaria de un país completamente diferente al que ellos han vivido. Es correcto, como tú dices. Bueno, los que fueron favorecidos con el TPS, más de 25 años, y otros más. Y la observación que me hacía esta persona, obviamente me la hacía desde el punto de vista político, que son torpes los que administran el Estado, porque esta gente, una vez que esté aquí, cuando vea que no hay posibilidades, muchos de ellos van a intentar regresar, obviamente ilegalmente, lo cual es un riesgo. Y otros, muchos de estas personas, a pesar de que no han vivido en Honduras por mucho tiempo, tienen identidad, están en el censo electoral. ¿Qué crees que van a hacer el día de las elecciones? ¿Por quién van a ir a votar? Por la oposición. Entonces, hasta la forma en que lo ha hecho Libertad y Refundación es torpe porque políticamente también les afecta. Doctor Tercero Midencio, aparte, ¿qué trámite deben realizar muchos de estos hondureños que han estado con TPS, que tienen familiares, pueden ser hijos directos, como ciudadanos estadounidenses? ¿Cuánto hay que esperar o qué trámite realizan para obtener residencia? Este es un trámite que va a caminar, ¿es así, doctor? Cuando la Constitución de Estados Unidos bloquea el proceso migratorio en el caso del TPS, o no existe de parte del Congreso de Estados Unidos una reforma migratoria, se vuelve la individualización en las opciones. Por ejemplo, si una persona tiene mayor de 21 años, puede solicitar la petición migratoria a través de las formas I-130 y 485 al padre que se encuentra durante el TPS. Y si una persona se encuentra con TPS y se casa con un ciudadano o ciudadana americana, que lo tiene que hacer por la vía legal, no fraudulenta, con obtención o el de obtener un beneficio migratorio. Entonces, el matrimonio y la petición de un hijo mayor de 21 años son procedimientos que le pueden dar beneficio migratorio a esas personas, porque ya el tema constitucional se cerró, no existe, el TPS no se va a volver a dar, y por supuesto una reforma migratoria que la están presentando en este momento, que no me quiero meter porque es un tema político. Eso es completamente distinto. Lo que se vuelve, licenciado Rosendo García, es la individualización, la opción individual de las personas que, si tienen un hijo mayor de 21 años, por supuesto, hay que revisar las condiciones para poder aplicar, o a través de un matrimonio con un ciudadano americano. Y este es un proceso que no se interrumpe independientemente de que este ciudadano hondureño con TPS sea detenido o decida por voluntad propia venirse a Honduras. Su pariente allá en Estados Unidos ingresa el trámite. Por supuesto, pero hay una clave en esto. La clave importante de todo es cómo ingresó ese ciudadano hondureño en 1998-99. Si la persona ingresó con documentos, o sea, con visa de turista o cualquier tipo de visa, visa de estudiante o visa de inversionista, etcétera. Entonces hay que analizar, uno, primero, cómo ingresó ese hondureño acá. Si la persona ingresa con visa, entonces el trámite, entre comillas, se podrá realizar dentro de Estados Unidos. Si la persona ingresó sin visa a los Estados Unidos, o sea, ilegal, y obtuvo el TPS, entonces va a tener que salir del país, por supuesto, y la persona puede hacer la aplicación dentro de Estados Unidos. Ahora, lo que hay que averiguar es si el lenguaje que va a utilizar el presidente al no otorgar el TPS y que las personas tengan que salir, si esa persona respetó el tiempo del TPS en Estados Unidos, pero ingresó ilegalmente, entonces de pronto va a tener que solicitar un perdón por haber ingresado ilegítimamente a Estados Unidos, aunque ya haya tenido el TPS. Entonces la clave, licenciado Rosendo García, no es si puede o no presentar una petición, es si ingresó legalmente, entonces puede hacer el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Si ingresa ilegítimamente a Estados Unidos, allá por el 97, 98, etcétera, se podrá iniciar el trámite, pero para obtener el beneficio creo que lo va a tener que hacer desde afuera. ¿Y ya hay alguna forma que ahora mismo se pueda plantear al presidente Trump para que cambie o vista las
decisiones que anteriormente han tomado, no solamente el presidente Trump, lo hizo el presidente Biden, en su momento Obama. Esto podemos decir, doctor, que es un caso ya juzgado, que no hay forma cómo volver atrás. Vamos a orientar a la ciudadanía y, por supuesto, a la amable audiencia. A veces hemos escuchado el tema de soberanía, que es un tema latinoamericano. Estados Unidos no utiliza la soberanía, utiliza la discrecionalidad y el alineamiento. ¿Qué significa eso? Si el presidente de Estados Unidos considera de que un país está alineado y que el país está intercambiando los bienes y servicios, el presidente podrá decidir que extiende el TPS o lo puede renovar. Acuérdense que depende todo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es la completa y absoluta discrecionalidad y un poder plenario que tiene el presidente de otorgar el TPS. Al momento de cancelarlo, el presidente considera en ese momento que tiene, uno, el lenguaje para hacerlo, la discrecionalidad y el no alineamiento de los países. Y si el presidente considera que hay una variante más adelante dentro de los 60 días o si da 90 días, el presidente puede decirle a la Secretaría de Seguridad que restablezca el TPS, pero eso ha sido muy complicado, muy difícil, porque no creo que lo vaya a hacer el presidente. Sí, Octavio Pineda, el trabajo de los consulados ahora mismo, más allá de que se tenga empatía o no con la actual administración, cómo debe orientarse, cómo deben trabajar y ser incluso más abiertos, porque se ha dicho, y esto es histórico, que hay algunos representantes diplomáticos hondureños que no tienen ese desprendimiento con ese ciudadano que sufre, independientemente de cómo llegó a los Estados Unidos. Pero son vicisitudes, más vicisitudes las que han vivido y no lo atienden como debería ser tratado. ¿Qué hacer en estos 60 días? ¿Qué es lo que tenemos para allá? Seguro. Bueno, primero, creo que la labor de los consulados en este momento es una labor de información y una labor de seguimiento. Yo tuve la experiencia, como tú mencionabas, en el 98, cuando se dio el primer TPS, de tener que ir a negociar con el alcalde Giuliani, por ejemplo, y con los representantes de migración, y extendimos nuestro trabajo en Nueva York ¿Qué se fue a diferentes horas solicitar? para ayudarles a llenar la documentación que en aquel momento había que presentar. Acudimos a los medios de comunicación para que la información llegara a todos los hondureños, pero a estas alturas, una vez que el TPS ha sido cancelado, lo que hay, el trabajo que deberían hacer los consulados, es proveer esa información que ha señalado el doctor Tercero, dar seguimiento y obviamente en el caso de que ya toque deportaciones, prestar todos los servicios, extender en la mayor medida los horarios para que los ciudadanos que van a ser deportados sean deportados lo más rápidamente posible. Sí, porque aquí hay otro elemento que es importante orientarlo. Muchos de estos ciudadanos hondureños, algunos podrán tomar la decisión, ya es muy particular de ellos, de venirse por voluntad. Otros van a intentar seguir viviendo en los Estados Unidos por las circunstancias múltiples de beneficios que da a la nación del norte. Pero de esos que eventualmente pueden ser detenidos por el ICE, ya vamos a ir a eso, o la autoridad que un condado o un estado autorice, no le dan tiempo de ir a su casa a decir me voy a ir a despedir de mis hijos o de mis amistades, voy a ir a saludar a un abogado para que me ayude con el envío de las cosas que tengo. Lo detienen, cárcel eventualmente o avión para que lo deporten. ¿Es así, doctor? Rápidamente, cuando una persona va a hacer la decisión, que nosotros no podemos decir que actúe ilegítimamente por la ética profesional que tenemos en Estados Unidos, además la ética personal. Si la persona, él, indica o ella, que se quiere quedar después del término que da el TPS para poder retirarse del país, suceden dos cosas. Uno, lo que usted decía, que puede haber detención, arresto, cuarta, quinta enmienda a través del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Y lo más importante de esto no es que exista arresto y detención, sino que va a haber el transporte tal vez a Florence, Arizona, o a la cárcel que está en Miami. El problema es que si esa persona pudo haber obtenido una aplicación migratoria a través de un familiar, cuando sea retirado de Estados Unidos va a tener tres problemas. Uno, que se quedó después del tiempo. Dos,
que ya no va a poder hacer la petición porque violó la ley migratoria. Y número 3, si había entrado ilegítimamente, entonces tiene 3 elementos negativos en contra de esa persona. Sin embargo, aquellos que van a salir a tiempo, dentro de los 60 o 90 días, etcétera, que dé el presidente de Estados Unidos, entonces, ¿qué hacen ellos? Le dicen a Estados Unidos que van a salir durante el tiempo y cuando salgan del país, ellos podrán más adelante solicitar una visa, una petición migratoria porque no han violado la ley de migración. Por lo tanto, no se llama capturas, no se llama caza, no se llama antiinmigrantes, se llama desde 1870, es la petición del Congreso de los Estados Unidos para que el Poder Ejecutivo ejerza las funciones de controlar la seguridad norteamericana de aquellas personas que ingresen a Estados Unidos ilegítimamente y que se encuentren ilegales en Estados Unidos. Por lo tanto, la discrecionalidad y el presidente lo puede hacer, emitir órdenes de detención para aquellos que no están legales. Entonces, recuerde, licenciado García, rápidamente, no solamente es la detención, sino que van a perder un beneficio migratorio al salir del país y al haberse quedado después del tiempo que les permite. Muy bien, hago la pausa y después tengo el análisis con el abogado Octavio Pineda. ¿Por qué es oportuno este elemento que nos comparte el doctor Tercero Midense, que desde ya las autoridades hondureñas y los familiares vayan orientando, porque este es un asunto estrictamente legal? Usted no se fíe, no se confíe con una llamada o con un WhatsApp, que ahora es tan común hacer esto. Escucha a los especialistas para que no pierda su patrimonio incluso. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, atentos a los tiempos que está dando Estados Unidos para nuestros compatriotas. La revisión de aranceles, que está muy común en la administración Trump, el doctor Tercero Midense, ¿qué repercusiones nos puede traer? ¿Para cuándo se pueden ya fijar disposiciones de Casa Blanca para Honduras? Cuando el Congreso de los Estados Unidos emite la ley y el presidente la firma, es automática, entra en vigencia ya la disposición del presidente a través de los aranceles. Sin embargo, si el presidente hace una orden ejecutiva, puede automáticamente aumentar o presentar el tema de las tarifas y los impuestos a otros países. Lo voy a volver a repetir. En la presentación del documento que hizo el Congreso, que se llama The Big Beautiful Bill, ese documento lo tiene que pasar el Congreso, que creo que lo va a hacer, ya pasó, ya lo firmó el presidente. Entonces, si el presidente espera una semana y le da órdenes al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio, automáticamente comienza ya lo que es la solicitud de las tarifas internacionales. Y si el presidente considera de que esas tarifas aprobadas por el Congreso necesitan otro 2% más arriba en una orden ejecutiva, el presidente lo puede hacer. Bueno, y aquí hay otro elemento que hay que sumar, que eventualmente pueden venir revisiones al Tratado de Libre Comercio. Mire, licenciado, qué interesante, me gusta esa pregunta. Los tratados con Estados Unidos se revisan de la siguiente forma. El caso de Reed versus Cover. En el caso internacional de una esposa que asesinó a un soldado norteamericano en Japón y en Inglaterra, ¿qué significa eso? Que los tratados internacionales son secundarios en los Estados Unidos. ¿Para qué lo digo? En el caso de Reed versus Cover, cuando se hace la petición de un juicio en contra de la esposa de un soldado norteamericano en Inglaterra, se le acusa de culpable en Inglaterra sin jurado y sin derecho a un abogado. ¿Qué significa eso? Que se viola la cuarta y quinta enmienda constitucional. Entonces, ese tratado que tenía Japón con Estados Unidos, Inglaterra con Estados Unidos, de juzgar a las personas que cometían un delito en las bases militares afuera de los Estados Unidos, lo revierte la Corte Suprema y dice, un momento, si existe un tratado internacional entre Estados Unidos e Inglaterra para juzgar a una persona norteamericana en Inglaterra, está violando la Constitución de Estados Unidos, cuarta y quinta enmienda y la sexta enmienda, que es la representación de un abogado en la Corte. Entonces, puede ver usted que los tratados internacionales no tienen incidencia en Estados Unidos porque son automáticamente secundarios. Sí, y aquí hay otro elemento que tiene también que ver con esta revisión y la garantía de patrimonios, que quiero que me aclare esto porque muchos hondureños han invertido en Estados Unidos, han crecido profesionalmente, tienen sus inversiones. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo garantizar que la van a seguir usufructuando si les toca salir? ¿A quién se la pueden confiar? ¿O hay algún momento en que el Estado puede pasar a ser dueño?
Mire qué interesante. Eso se contesta de la siguiente manera. En vida, hay dos elementos para transferir una propiedad en Estados Unidos, que se llama el Warranty Deed y el Quit Claim Deed. Son documentos en donde el propietario de un bien autoriza a una persona en vida a que pase a ser dueño de la propiedad. Y si no tiene lo que se llama en inglés el Will and Trust, que es una acción testamentaria, pero no me quiero meter ese Código Civil de Honduras porque no tiene nada que ver con el de Estados Unidos, pero que hace a través de ese Will and Trust, le transmite las propiedades cuando fallece esa persona, que puede ser joint tenant with right of barbership, puede ser for the life of, o sea, hay millones de maneras de hacer una transferencia cuando la persona fallece. Entonces es importante la pregunta, ¿por qué, licenciado? Porque usted está orientando en este momento a través de esa pregunta a los dueños de propiedades en los Estados Unidos, que en vida pueden hacer una transferencia a través de un deed, D de dado, E de enano, E de nado, D de dado, quick claim deed o warranty deed. Sí, no van a hacer una transferencia en vida a una persona ciudadana americana o residente permanente que pueda tener la propiedad acá o que la pueda dejar en renta en Estados Unidos siempre y cuando haga ese escrito que le menciono, entonces deberán hacer lo que se llama el will and trust, la transferencia al desaparecer físicamente a la persona, a quién le va a quedar, si existe un reminderment, que se llama eso, cuando muere la persona, ¿qué sucede? ¿Quién queda después? Si hay hijos menores o si la persona no ha nacido, que lo que se llama es the rule of perpetuities. Todo ese mecanismo que se aplica en el derecho de propiedad norteamericana, licenciado, excelente pregunta porque tendrán que hacer los hondureños esa transición. Y si no hacen eso y toca que retornan al país, ese patrimonio le puede llegar a quedar el Estado. Hay un banner, cuando yo vengo en el Freeway 75 y toma la George Bush para venir a mi condominio acá en el área de Plano, Texas, hay un rótulo gigante que está en la calle Preston acá en Plano, Texas, que dice una abogada de asuntos de testamentos. Acuérdese, aquí estoy yo para que se acuerde hacer su testamento. Si yo no le recuerdo, de pronto lo va a recordar el Estado que usted le va a entregar la casa al Estado. Se queda el Estado de Texas con sus propiedades si no existe un testamento a quién le va a quedar y desafortunadamente trabajó para el Estado. Muy bien, bueno, tienen una gran tarea hacia consulados. el futuro, los consulados, bueno, y la misma administración de país en buscar los acercamientos, el lobby es fundamental, independientemente de Correcto. quién está en la Casa Blanca. Hay que buscar una ruta y acercarse. Perdón, Octavio, me llamó la atención lo que decía el doctor Tercero Midense, que la pieza clave para ese acercamiento es Marco Rubio. Sí, correcto, correcto. Y lo del lobby, volviendo a lo del lobby, fue uno de los errores de esta administración. Se está pagando un lobista muy caro allá en los Estados Unidos. No sé para qué, porque no Es sé. el ex embajador Hugo Lorenz. Hugo Lorenz, $63,000 creo que se le estaba pagando. Y yo no he visto resultados ni siquiera en el tema migratorio, en el tema comercial y en ningún otro tema. Entonces, ¿cuál fue el lobby que se hizo? Hay que buscar los lobbies adecuados, pero obviamente el primer lobby tiene que hacerlo el embajador y no tenemos embajador en Washington. ¿Qué papel juegan los lobistas, doctor, en estos temas? ¿Son considerados, se les abren las puertas y sobre todo cuando hablamos de un ex embajador o ya eso allá en las calles de Washington y en las oficinas no vale nada? Existe una poderosa asociación que se llama NRA, The National Rival Association, que es una asociación en donde tiene una tremenda incidencia, especialmente en el Partido Conservador, para que se le puedan otorgar los beneficios, especialmente la enmienda número 2, The Right to Bear Arms, que significa el derecho de mantener sus armas y de utilizarlas como en Texas, por ejemplo, que usted puede andar su arma en cualquier momento, tenga o no tenga permiso, y la puede utilizar desafortunadamente. Sí. Para uno o para otro, correcto. Entonces, en ese caso, las personas que hacen lobby en Washington tienen, entre comillas, muy poca incidencia cuando son internacionales. Uno. Número dos, si no tiene la presencia, el conocimiento constitucional y hace lo que hace José Tercero Midense, el IRAC, el issue, ¿cuál es el problema? La regla, el presidente otorga el TPS, el Congreso da el carnet de residencia permanente. El análisis se hace Honduras, que es un país que necesita el TPS y una reforma migratoria y que necesita un intercambio de bienes y servicios, entonces las reglas son esas dos y se hace una conclusión razonable. Señor presidente, nosotros en Honduras ocupamos este tipo de beneficio y nosotros le vamos a colaborar a través del
el tema de intercambio de bienes y servicios. Eso se llama el IRAC. Eso se hace en la Universidad de Texas A&M para hacer cualquier definición y para resolver cualquier problema legal. Entonces, cuando se conoce, licenciado García, cómo hacer una petición y de pronto también utilizar los lenguajes de alineamiento político con el presidente, usted puede obtener un resultado porque el presidente de Estados Unidos tiene la discrecionalidad de otorgarlo. Bueno, y aquí, Octavio, entonces va a ser clave con esta explicación del doctor Tercero Vidense ir buscando las rutas de acercarse a Washington con un eventual éxito. Los congresistas de origen latino ya lo han planteado y también acercarse a los senadores que tienen mucha más influencia. Sí, pero bueno, primero eso, lo del embajador que te decía, pero segundo, un cambio de la política exterior de Estados Unidos también, ya lo decía el doctor Tercero Midense, en el tema de hacia dónde está alineado políticamente Honduras. Y ya lo decíamos al inicio, hacia el Foro de Sao Paulo. Es uno de los condicionamientos que, bajo los cuales toma la decisión el presidente de los Estados Unidos. Mientras eso no cambie, yo siento que vamos a tener muy poco éxito y obviamente también en el tema del lobby o en el tema de colaborar en estos temas, se necesita un experto allá que maneje el tema constitucional y los temas que el doctor Tercero Midense estaba explicando muy adecuadamente. Bueno, aquí, ¿qué perfil debe tener, bueno, ya pensando a futuro, porque viene un proceso electoral en el país, seguramente gane quien gane la presidencia de la República, se van a registrar cambios dentro del gabinete de gobierno, el perfil que debe tener ese personaje que busque el acercamiento en Washington debe ser orientado ¿a qué? Yo diría primero, en primer lugar, ideal, una persona que haya vivido allá, que haya estudiado allá, que conozca cómo se maneja el sistema norteamericano, conozca el sistema constitucional norteamericano y obviamente, en nuestro caso, ideal un diplomático de carrera. Pero no es una obligación, pero me parece que es el perfil adecuado. Obviamente una persona que tenga esa capacidad de lobby. Es decir, cuidar Washington. Es que hay que repetirlo. Washington es la principal embajada que tiene Honduras en el mundo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y político. Y como países cercanos a Estados Unidos, tenemos que entender la enorme influencia que representa Estados Unidos en el mundo y nosotros estamos en su área de influencia. Gracias, Octavio. Doctor Tercero Midense, igualmente le agradezco sus conceptos y que nos hayan hoy orientado y sobre todo que estos consejos, porque es lo que nos han dado hoy ustedes, le sirvan a la comunidad de hondureños en Estados Unidos para que no se confíen y que estén pendientes de los especialistas, de los expertos, para que su patrimonio y sus familias se conserven independientemente de donde estén. Feliz noche, doctor Tercero Midense, que esté bien. Un abrazo para usted, un abrazo para el doctor Octavio Pineda. Lo más importante el día de hoy, la amable audiencia, y espero antes de septiembre 1 volverlo a ver, si no, tendré que desaparecer en las funciones públicas que vamos a ejercer en el estado de la Florida. Sin embargo, para mí siempre es un placer estar en el banquillo. Un abrazo grande para ambos. Gracias, doctor. Bueno, ahí vamos a estar siempre en comunicación por el WhatsApp porque... Nos va a servir para hacer lobby. Sí, nos servirá para que nos oriente siempre. Octavio, gracias. Muy un amable. placer. Octavio, un saludo al doctor. Octavio Pineda Espinosa, abogado constitucionalista con nosotros también esta noche al banquillo. Que estén bien.